Buenas tardes, chicos. Bueno, vamos a continuar con la última parte de complejos, ¿sí? Nos habíamos quedado en forma trigonométrica, ¿no? Poder expresar un número complejo de forma trigonométrica. Entonces, la forma trigonométrica es esta de acá, ¿sí? En donde a cualquier complejo z lo voy a escribir como el módulo de z por la suma del coseno de tita más i por seno de tita. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que poder identificar para poder escribirlo de forma trigonométrica es el módulo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para calcular el módulo? Esto de acá. ¿Sí? O sea, yo tengo un complejo que en general lo escribimos así, ¿no? Entonces, yo tengo que agarrar el coeficiente a elevarlo al cuadrado más el coeficiente b elevarlo al cuadrado, toda la raíz cuadrada. Eso es el módulo. Eso es sencillito, digamos, ¿sí? Entonces, la segunda cosa que me falta es poder encontrar el ángulo. ¿Sí? El ángulo. ¿Por qué? Porque todos los complejos, recuerden que son puntos en el plano, ¿no? Entonces acá el plano lo tengo dividido en cuadrantes, ¿sí? Siendo este el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante, ¿no? Entonces, primero lo que tengo que hacer para poder calcular el ángulo es distinguir en qué cuadrante está el complejo que a mí me dan. Por ejemplo, si yo tengo el complejo 1 más 2i, fijémonos, recuerden que acá siempre va la parte real y acá la parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, acá sería el punto 1 con coordenadas 1 en la parte real y en la parte imaginaria 2. Entonces estaría por acá. Entonces, mi complejo sería este par ordenado de acá, el 1, 2. Ese es el complejo. Entonces, ¿en qué cuadrante está? En el primero. Bueno, bárbaro. ¿Sí? A eso me refiero en poder distinguirlo. Por ejemplo, si acá en vez de decir 1 más 2i diría 1 menos 2i, ¿en qué cuadrante está? Y bueno, la parte real sigue estando en el 1, pero la parte imaginaria ahora está para abajo. O sea, mi complejo 1 menos 2i ahora está acá. O sea que está en el cuarto cuadrante. Este sería el 1 menos 2. ¿Sí? Después, ¿qué pasaría si, por ejemplo, se entiende, ¿no? Si ambos fueran negativos, ¿no? Si yo tendría menos 1 menos 2i, perdón, 2i. Y bueno, sería menos 1 menos 2i, estaría por acá, en el tercero. Bueno, entonces, dado un complejo, lo que tengo que hacer primero es distinguir en qué cuadrante está. O sea, lo primero, saco el módulo. ¿Sí? Que eso lo voy a poder saber rápido, porque si tengo el valor de A y tengo el valor de B, ya está. Entonces, yo el módulo ya lo conseguí rápido. Lo segundo que tengo que buscar es el ángulo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es distinguir en qué cuadrante está. Y en función de eso, haremos algo que voy a mostrar ahora. Bueno, supongamos primero que el complejo está en el primer cuadrante, ¿no? Por ejemplo, está por acá, ¿no? Entonces, a eso le va a corresponder una cierta parte real, que sería esto de acá, y una cierta parte imaginaria, que sería esto de acá, ¿no? Pero en vez de escribirlo ahí,
esa magnitud la vamos a pensar como que está acá, ¿no? Entonces, ¿cuál sería mi ángulo? Yo tendría como ángulo θ eso de ahí. Entonces, sabiendo las magnitudes naranja como violeta, yo puedo saber cuánto mide el ángulo. Entonces, para eso lo que utilizo es, o sea, lo pienso como un triángulo rectángulo. Acá hay un ángulo recto. Entonces uso la tangente, ¿no? Que la tangente es el opuesto sobre el adyacente. O sea, la parte esta violeta sobre la parte esta naranja. Entonces, el ángulo será la inversa de la tangente, ¿no? Porque la tangente es una relación entre lados, ¿no? Pero no es el ángulo en sí, sino es una relación. Entonces, si yo quiero saber el ángulo, lo que tengo que hacer es la inversa de la función tangente, ¿sí? Entonces, esto va a relacionar a, y recuerden una cosita, vamos a poner acá, esto representaba el valor de A, y esto representaba el valor de B, ¿no? En mi complejo A más BI. Entonces, acá irá el opuesto, que sería el violeta, ¿no? Del ángulo, o sea, B, sobre el adyacente, que sería el A. Pero, ¿no? Esto tengo que hacer, o sea, que si yo quiero mi ángulo, tengo que hacer la tangente a la menos 1, ¿no? O sea, la inversa de la relación B sobre A, ¿sí? De la razón, perdón, de la razón B sobre A. Pero acá hay un problema, ¿no? Porque mientras estemos en el primer cuadrante no va a pasar nada. Va a estar todo bien porque son los dos positivos. Pero imagínense que esté por acá. B cómo va a ser. Y acá yo voy a tener B y A, ¿no? ¿Qué signos van a tener? Bueno, A, acá es A positivo. Bueno, acá será, no sé, otro A, pero va a ser negativo acá. O incluso no necesita ser A, podría ser acá, qué sé yo, C, menos C. ¿Sí? Y acá podría ser otro, pero lo importante es que es negativo. O sea que acá, tanto una coordenada como la otra es negativo. Entonces acá me va a quedar algo negativo y acá también me va a quedar algo negativo, pero algo negativo dividido algo negativo me vuelve a dar positivo. Entonces, cuando yo estoy calculando la inversa de la tangente, la calculadora no puede distinguir si yo estoy en el primer cuadrante o en el tercer cuadrante. ¿Sí? Entonces, como no lo puede distinguir, por eso digo que es importante saber primero, uno, en qué cuadrante estoy. Y una vez que sé en qué cuadrante estoy, lo puedo pensar. Entonces, para tener que olvidarme de eso y solamente distinguir en qué cuadrante está y ya está, le voy a poner unas barras de módulo, ¿sí? A los dos coeficientes, tanto al de B como al de A. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no me interesa si B es positivo o es negativo y no me interesa si A es negativo o es positivo. No me interesa, sino que simplemente pongo el valor numérico, más allá que sea un más o sea un menos. ¿Sí? En este caso, como estoy en el primer cuadrante, los dos van a ser positivos, por lo tanto no me haría falta ponerle la barra de módulos, ¿no? Pero le pongo módulos porque le voy a poner módulos a todos, porque quiero ser que sea lo mismo, tanto para el primero, el segundo, tercero y el cuarto. Entonces ya de por sí digo, bueno, no, le pongo barra de módulos a todos, más allá que esté en el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto. Y siempre va a ser lo mismo, B sobre A, B sobre A, pero siempre con módulo, ¿sí? Bueno, entonces, para distinguir el ángulo de un complejo que está en el primer cuadrante, lo único que tengo que hacer es eso de ahí, y eso me va a devolver el ángulo. Bueno, ahora pensemos qué pasa cuando yo estoy en el segundo cuadrante, ¿no? Entonces,
¿qué es lo que sucede? Yo sigo teniendo una parte en reales, ¿sí? Que en este caso será negativa, o sea, va a ser menos algún número. Acá, como es una letra, no es necesario que le ponga un símbolo negativo, ¿no? Porque la letra en sí podría ser positiva o negativa. Justamente, es una letra para representar a todos los números. Así que representa tanto los positivos como los negativos, ¿no? Pero se interpreta como que, bueno, de este lado es negativa. El valor que tenga va a ser negativo, ¿sí? Voy a tener esa parte real y voy a tener esta parte imaginaria, ¿no? Entonces, acá voy a tener mi ángulo recto y el ángulo que voy a estar calculando es ese, tita. ¿Sí? Bueno, entonces, pero ¿qué es lo que pasa acá? Este ángulo no es el ángulo que yo quiero, porque el ángulo, recuerden que si yo tengo ese punto, el ángulo es todo esto. ¿Sí? No es este pedacito de acá, ¿sí? Sino que el ángulo siempre se empieza a medir sobre la parte positiva del eje de los reales, o sea, siempre arranca acá el ángulo. Si yo estaría en el tercer cuadrante y el ángulo va a ser 90, 180, va a estar entre 180 y 270. O sea, siempre el ángulo arranca desde acá a medirse. Y si estuviera en el último cuadrante, el ángulo no es este pedacito, sino que es todo lo contrario, es todo esto hasta acá. Así se miden los ángulos, siempre desde la parte positiva del eje horizontal, ¿sí? De donde están marcados los reales. Entonces, pensemos un poquitito. Mi ángulo θ, si yo haría lo mismo que en el caso anterior, B sobre A, la inversa de la tangente de B sobre A, me va a doler ese pedacito de ángulo. Pero a mí no me interesa ese pedacito de ángulo, sino que a mí me interesa justamente este ángulo. ¿Y cómo puedo obtener ese ángulo? Y bueno, ese ángulo va a ser $180 menos este angulito que está, perdón, menos este pedacito de ángulo. Pero este pedacito de ángulo yo no lo puedo llamar θ, porque θ, en realidad, el ángulo que es este de acá. Es el que arranca en 0, o sea, es el ángulo que va a estar entre 90 y 180. ¿Sí? Entonces, a este otro ángulo lo voy a llamar φ, otro ángulo, porque no es el que a mí me interesa. Pero bueno, entonces, este pedacito de ángulo φ sí va a ser la tangente a la menos 1, o sea, la inversa, ¿de quién? De B sobre A. Y fíjense que en este caso A va a ser negativa y B va a ser positiva. Bueno, pero como yo dije antes, le voy a poner a todos módulo. ¿Sí? Porque a mí no me interesa que acá, este es un triángulo rectángulo, esté como esté en el cuadrante que esté, siempre va a ser un triángulo rectángulo. Y los catetos, digamos, van a ser siempre positivos porque los pienso como distancia. Entonces este ángulo siempre lo voy a poder calcular más allá de en qué cuadrante esté, ¿sí? Entonces, para poder calcular este ángulo θ, que es el que a mí me interesa, necesito primero calcular el ángulo φ, ¿sí? Pero bueno, como no lo puedo obtener así directamente, tengo el de θ no lo puedo obtener directamente, hago 180 menos la inversa de la tangente del módulo de B sobre el módulo de A. ¿Sí? Entonces, cuando yo esté en el segundo cuadrante, esto tiene que quedar de esta manera. Bueno, pensemos ahora qué pasa cuando estoy en el tercer cuadrante.
yo voy a tener acá mi ángulo, ¿sí? Pero fijémonos, yo voy a tener una parte real que va a ser negativa, porque está en el tercer cuadrante, y una parte imaginaria que también va a ser negativa, ¿sí? Y mi angulito va a ser este de acá, y acá voy a tener mi ángulo recto. O sea, este phi que yo voy a calcular, sí, bueno, este phi lo puedo sacar. ¿Cómo lo saco? Y bueno, con la tangente, la inversa de la tangente del opuesto sobre el adyacente. Y con eso tengo ese pedacito. Pero a mí el ángulo que me interesa no es ese pedacito, sino que es todo este ángulo más ese pedacito. Porque yo con el ángulo en realidad tengo que llegar hasta acá. Ese es mi ángulo del complejo. ¿Sí? Ese es mi ángulo del complejo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, voy a hacer, en el anterior que hacía 180 menos el angulito ese que yo calculaba. Bueno, ahora va a ser 180 más el angulito ese que yo calculo. ¿Sí? Entonces, para el tercer cuadrante yo voy a hacer 180 más la tangente a la menos 1, o sea, la inversa. ¿De quién? Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. B sobre A. Fíjense, este ángulo phi, B sería la parte violeta, A sería la parte naranja. ¿Sí? Y como los dos están en negativo, pero como yo estoy diciendo, che, no me interesan los signos, lo voy a pensar todos como catetos de un triángulo rectángulo que anda por alguna parte del plano. Y bueno, lo pienso como distancias, así que los voy a poner a todos positivos. Todos positivos. Nada más que me tengo que acordar de esto, ¿no? Che, bueno, si están en tercero, tengo que hacer 180 más la tangente a la menos 1 de B sobre A. Entonces, para el tercer cuadrante, mi ángulo que yo voy a estar buscando va a ser 180 más la tangente a la menos 1 de B sobre A en módulo. Y por último, ¿qué pasaría con mi ángulo cuando yo estoy en el cuarto cuadrante? Entonces, yo siempre voy a tener una parte real, que será esta, y una parte imaginaria, que será esta de acá. ¿Sí? Y acá voy a tener mi ángulo recto. Entonces acá voy a tener mi ángulo phi. ¿Sí? O sea, la estrategia de usar la tangente me va a dar ese pedacito de ángulo. Pero a mí no me interesa ese pedacito, sino que a mí me interesa todo este ángulo hasta acá. ¿Sí? O sea, va a ser un ángulo entre 270 y 360. Entonces, si yo obtengo este, pero en realidad quiero obtener el otro, lo que voy a hacer es 360 menos el angulito ese. ¿Y ese angulito quién es? Es lo mismo de siempre. La inversa de la tangente de lo que mida B sobre lo que mida A. Por eso en módulo. ¿Sí? Entonces, cuando esté en el cuarto cuadrante, tengo que hacer esto. 360 menos ese pedacito de ángulo. Es como que yo doy toda la vuelta y después le saco ese angulito. Entonces, a toda la vuelta le saco ese angulito, me queda justamente el ángulo θ, que es el que yo necesito para escribirlo de forma trigonométrica. Entonces, para calcular los ángulos, primero tengo que distinguir en qué cuadrante están. Si estoy en el primero, si estoy en el segundo, si estoy en el tercero o si estoy en el cuarto.
Si estoy en el primero, bueno, tengo que hacer esto. Tangente a la menos 1 del módulo de B sobre el módulo de A. Si estoy en el segundo cuadrante, tendré que hacer 180 menos tangente a la menos 1 de lo mismo, B sobre A, en módulo. Si estoy en el tercer cuadrante, tengo que hacer 180 más tangente a la menos 1 de B sobre A. Y si estoy en el último, tengo que hacer 360 menos tangente de B sobre A. ¿Sí? Una cosita. Que yo lo escriba así es exactamente lo mismo, ¿no? Pero ¿por qué no lo escribo de esta manera? Porque acá B puede ser negativo o A negativo, entonces tengo que hacer la división y después a la división sacarle el signo. Entonces me pareció mejor directamente no pensar ni en el signo de arriba ni en el signo de abajo, porque si yo lo noto así, probablemente muchos hagan, no sé, 2 dividido 3 y bueno, y después le saquen el signo o no sé. Me parece más sencillo escribirlo como el módulo de B sobre el módulo de A, simplemente porque quiero dejar bien en claro que no interesa el signo de B y no interesa el signo de A. Y por lo tanto no interesa el signo de la división. O sea, porque si yo le pongo módulo así es como que estoy diciendo no me interesa el signo de la división, pero en realidad mucho más, no me interesaba ni siquiera el de arriba ni me interesaba ni siquiera el de abajo, ¿sí? Entonces, bueno, por eso está así distribuido, digamos. Y quise también ponerlo a todos con módulo y a todos pensándolo así como para que les sea fácil, que siempre es tangente a la menos 1 de B sobre A y siempre con módulo. Y después lo único que tienen que hacer es fijarse en qué cuadrante está, en 1, en 2, en el 3 o en el 4. Y calcularlo de esta manera. Entonces, con esto ya podemos empezar a escribir de forma trigonométrica a complejos, ¿sí? Bueno, volvamos a la guía, ¿sí? Vamos a ver específicamente el punto 9, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Dice representar los siguientes números complejos y da unos cuantos números complejos. Lo único que hay que hacer ahí es graficarlos o representarlos en el plano. Nada más que eso. Entonces, yo en el primero, por ejemplo, es el 1 más 2i. Bueno, entonces marcaré 1, 2i. Es este puntito. ¿Sí? Después, el segundo dice 3, es 3,5, digamos, ¿no? O sea, es un par ordenado. Y bueno, tengo que indicar 3. Recuerda que son todos puntos en el plano. Entonces, 2, 3, 4, 5. Acá estaría mi complejo 3, 5. ¿Sí? Y acá incluso le puedo poner 3, 5. Y al otro, que era el 1, 2, pueden ponerle 1 más 2i. Ese es el punto, ¿sí? O pueden no escribirlo directamente, lo dejan a un costadito, si no, capaz es más prolijo dejarlos a un costadito, ¿no? Z igual 1 más 2i, o para el otro caso, z igual a 3, 4, ¿sí? Mejor escribanlos así y de última le hacen una flechita para donde es que esté representado. Bueno, eso es el punto 9, ¿no? Es simplemente eso. Después dice el 10. O sea, el 9, digamos que lo pueden hacer, es simplemente ubicarlo en el plano, nada más. El 10, ¿qué es lo que dice? Dice, calcular el módulo de z. Bueno, me pide simplemente el módulo. O sea, ¿qué es el módulo? Ya dijimos, es la distancia que hay al origen. Es una formulita, es a cuadrado más b cuadrado todo raíz cuadrada. Es eso.
Entonces, en el primero tengo una suma. Bueno, hago la suma y listo. Hago la suma y el resultado tendrá un cierto valor de A y un cierto valor de B. ¿Sí? Para el B, bueno, ahí tendría que primero pensar un poquito esa expresión, ¿no? Porque dice 1 más A por I por 1 más A por I, pero a la menos 1. Primero habría que ver qué significa que esté a la menos 1, pensar un poquitito, eso probablemente se den cuenta, queda una división, digamos, entonces resuelven la división y lo mismo, tendrán un cierto valor de A y un cierto valor de B, calculan el módulo de Z. Si no, igual después me dicen. El 3, ¿qué es lo que dice? 3i a la menos 1. Bueno, a la menos 1 significa algo, ¿no? Es 1 sobre ese 3i. Pero 1 sobre 3i es una división. Entonces resuelvo la división y lo mismo de siempre. Voy a escribir acá de vuelta. El módulo de z es a cuadrado más b cuadrado, ¿no? Y el 10d. Bueno, ese es más entretenido, digamos. ¿Qué es lo que dice? Dice z es igual a el módulo del módulo de 1 más i, todo este módulo más i. Parece algo medio complicado, ¿no? Pero fíjense. Primero voy a usar esta parte. Voy a calcular el módulo más chiquitito. Es como resolver como si fueran paréntesis. Primero hago lo más chiquitito y después voy agrandando. Entonces digo, bueno, ¿cuánto es el módulo de 1 más i? Y bueno, el módulo de 1 más i será el coeficiente a, que es 1 al cuadrado, más el coeficiente b. ¿B quién es? Es el que acompaña a la parte imaginaria, pero acá hay como un 1, ¿no? Porque la i está solita. Entonces acá también sería 1 al cuadrado, todo raíz cuadrada. Entonces esto sería, ¿qué cosa? 1 más 1 sería raíz de 2. ¿Sí? Bueno, pero ahora calculo, ¿qué cosa? Todo esto de acá. Pero en vez de escribir módulo de 1 más i, directamente escribo raíz de 2. Porque ya lo tengo. Entonces, acá voy a tener raíz de 2 más i, módulo más i. ¿Sí? Bueno, entonces calculo esta partecita de acá. Lo hago separado. Digo raíz de 2 más i módulo. Y bueno, ¿esto qué es? Y la parte real, que sería raíz de 2. Raíz de 2 al cuadrado más la parte imaginaria, pero lo mismo, acá está la i solita, por lo tanto hay un 1 ahí chiquitito. Bueno, entonces más 1 al cuadrado, todo raíz de 2. ¿Sí? Perdón. Entonces, ¿qué pasa? Esto se me va con esto. ¿Y qué me queda? Me queda 2 más 1 al cuadrado, o sea, 3 me quedaría, ¿no? O sea que esto me queda raíz de 3. Bueno, entonces z me queda raíz de 3 más i. ¿Sí? Pero fíjense una cosita. O sea, ahí lo único que hice fue a z escribirlo más lindo. Pero a mí me pedían algo en el ejercicio. Me decían calcular el módulo de z. ¿Sí? Y acá yo estoy trabajando con z, no con el módulo de z. Entonces, una vez que lo tengo acá, digo, bueno, ¿y el módulo de esto cuánto es? El módulo de esto, porque el z es lo que a mí me pedían. Yo lo único que hice hasta ahora fue trabajar con esta expresión. Trabajar con esta expresión y después llegué a esto. Porque esto es lo mismo que esto.
¿Sí? O sea, simplemente fui aplicando los módulos, nada más. Bueno, pero ahora me quieren el módulo de este último. Bueno, entonces, ¿qué será? Raíz de 3 al cuadrado más la parte imaginaria, pero como y está solita, hay un 1 ahí. Bueno, 1 cuadrado, todo raíz cuadrada. Bueno, y entonces esto que me queda. Esta raíz cuadrada se me va con esta potencia. Y entonces me queda 3 más 1. O sea, raíz de 4. O sea, 2. O sea, que el módulo de z es 2. Esa era la respuesta. Bueno, el punto 11 dice escribir en forma trigonométrica toda una serie de complejos. Entonces empecemos por el primero, ¿no? Yo tengo z que es raíz de 3 más i. Yo esto lo quiero escribir como, de forma trigonométrica, como era. Y era el módulo de z por el coseno de tita más i seno de tita. O sea que mis objetivos son encontrar el módulo de z, no lo sé, y el ángulo tita, que tampoco lo sé. Una vez que yo los tenga, voy a poder escribirlo de forma trigonométrica y voy a haber terminado. Entonces, primero, el módulo de z. ¿Cuánto es el módulo de z? Bueno, el módulo de z es la parte real, o sea, raíz de 3 al cuadrado, más la parte imaginaria, que es i, o sea que sería 1 al cuadrado, todo raíz cuadrada. O sea, la fórmula de módulo. Raíz de 3 elevado al cuadrado es 3, más 1 al cuadrado, que es 1, quedaría 4, o sea, sería raíz de 4. O sea que sería 2. Bueno, entonces, perfecto. Ahora ya sé cuánto es el módulo de z, es 2. Entonces, la primera parte ya la tengo. Ahora viene la segunda parte, el ángulo. Entonces, recuerden, lo primero que tengo que hacer es distinguir en dónde es que está. Raíz de 3 es positivo, ¿no? Y 1 también es positivo, así que estará por acá. No me interesa si está un poquito más acá, un poquito más acá, un poquito más acá, un poquito más acá. Me interesan los signos, o sea, esto lo hago simplemente para ver en dónde está. Y bueno, estará por acá. ¿Sí? Entonces estará por ahí. Bueno, entonces, ¿cómo era para el primer cuadrante? Y bueno, era simplemente la inversa de la tangente de quién, de B sobre A, ambos módulos. ¿Sí? Entonces, para este caso en concreto, será ¿qué cosa? ¿B quién es? B es la parte imaginaria, o sea, el coeficiente que acompaña a la I. ¿Quién acompaña a la I? Un 1. Un 1 le acompaña. Sobre la parte real. ¿Cuánto es la parte real? Raíz de 3. Como son los dos positivos, ni me interesaba el módulo. ¿Sí? Entonces, agarro la calculadora, me fijo que esté en dej, ¿sí? Y hago shift tangente en general de 1 sobre raíz de 3. Y eso me va a volver un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Entonces, ya encontré mi ángulo y ya encontré mi módulo. ¿Sí? Entonces, una vez que yo tengo eso, directamente lo puedo reescribir. Entonces, mi z va a ser 2 por coseno de 30 más i
seno de 30. ¿Sí? Entonces, ahí tengo mi complejo, escrito en forma trigonométrica. Pero hay un pequeño problema con esto, que nosotros estamos trabajando con grados sexagesimales, ¿no? Con los grados de toda la vida, 30 grados, 45 grados, 60, 90, 180. Pero ¿qué pasa? Después empieza a haber un problema. Cuando yo tengo que hacer un ángulo dividido 2, por ejemplo, ¿no? Bueno, este es 30, pero ¿qué pasaría si fuera, qué sé yo, 31 grados, 20 minutos, 52 segundos, 48? Y lo tengo que dividir por 2. Eso es un problema, ¿no? Porque los ángulos, recuerden que, claro, llega a 360 y me tengo que andar pasando, ¿no? A un giro más. Entonces, por eso es que aparecen los radianes, ¿sí? Que se escriben en forma de pi, ¿no? Se toma como que 180 grados representa pi en radianes. Entonces, 30 grados, ¿quién será? Y bueno, será 30 grados por pi dividido 180, ¿no? Entonces, mi ángulo va a ser siempre el ángulo en el sistema sexagesimal dividido 180, ¿sí? Entonces, cuando yo hago 30 dividido 180, eso me queda un sexto. Entonces, 30 grados es un sexto pi. O sea, un sexto por pi. O sea, esto no es un sexto solamente, sino que es un sexto por 3,141592 y todos los decimales que tenga pi. ¿Sí? Entonces, yo no voy a representar a mis complejos en este sistema porque después me trae problemas. ¿Sí? Porque recuerden que para hacer raíces yo le tenía que sumar más 2k pi, dividirlo por n. Entonces, esto de acá es complicado de manejar cuando yo quiero dividir o sumar porque es otro sistema, pero esto de acá es un real en todo su esplendor, ¿no? Porque pi es un irracional, ¿no? Pero bueno, pero está dentro del conjunto de los reales, ¿sí? Entonces, un sexto por pi es un número, qué sé yo cuánto es, 3,14 por un sexto, no sé cuánto da, pero es un número y ese número yo lo puedo multiplicar, dividir, sumar, elevarlo a una potencia, puedo hacerle cualquier cosa, no me tengo que preocupar. Pero si yo estoy parado acá con los ángulos, y se me va a complicar, ¿sí? Porque yo tengo que hacer 30 grados, 32 minutos, 20 segundos a la séptima. Y bueno, va a estar complicado, ¿sí? O sea, en general no se hace. Lo que se hace es transformarlo a otro sistema que me convenga más. Y una vez que estoy en un sistema que me convenga más, lo resuelvo. Y luego vuelvo para este lado si es que necesito escribirlo en grados sexagesimales, ¿sí? Entonces, mi complejo va a ser 2 por coseno de un sexto de pi, y vamos a escribirlo así,
más i por seno de lo mismo, siempre lo mismo, 1/6 de pi. Y este sí es mi resultado. Bueno, entonces, para pasar del sistema sexagesimal al sistema de radianes, lo que tengo que hacer es el ángulo que yo tenga lo divido por 180. Y después siempre lo tengo que multiplicar por pi. O sea, cuando lo escriba, escribo el numerito este. O sea, el ángulo dividido 180, pero después lo tengo que escribir por pi. Entonces, el B dice z igual 5. Bueno, recuerden, siempre primero hago un dibujito aproximado. ¿Dónde está el complejo 5? Primero, es un complejo, ¿no? Y sí, obvio que es un complejo. Acá no necesita que diga más algo por i. Acá tranquilamente podría ser más 0 por i. O sea, no es que para que sea complejo tiene que tener parte imaginaria. No, 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 no. No hace falta que tenga parte imaginaria. Se lo puede pensar como un más 0 por i. Entonces, ¿eso en dónde va a estar? Y va a estar sobre este eje, ¿no? Y bueno, acá tendrá que haber 5 unidades, ¿no? Entonces, va a estar ahí. Entonces, ¿cuál es el módulo? Y el módulo de 5, ¿cuánto? Es la distancia que hay desde el origen hasta ahí. ¿Qué distancia hay? Y bueno, hay 5. ¿Por qué? Porque acá si yo lo quisiera pensar como un complejo con parte real y parte imaginaria, tendría que hacer 5 al cuadrado más 0 al cuadrado, todo raíz cuadrada, y esto es el módulo de z. Pero 0 al cuadrado no es nada. Y raíz cuadrada de 5 al cuadrado, y bueno, me queda 5. O sea, claro, es la distancia de 0 al 5. Entonces el módulo ni lo tendría que calcular. 5 directamente. ¿Y qué ángulo tiene? Porque primero, ¿en qué cuadrante está? ¿Está en el primero? ¿Está en el último? ¿No está en ninguno? Es una buena pregunta esa. ¿En qué cuadrante está? Y bueno, digamos que no está ni en el primero ni está en el cuarto. ¿Sí? Es como que está justo en el borde. Entonces, ¿qué ángulo tiene eso? Porque a mí me interesa saber el ángulo. Y bueno, el ángulo cómo se medía. Desde acá abriéndome hasta donde llegue el puntito. Pero resulta que está sobre el mismo eje. Entonces acá es 0. ¿Sí? Es 0. No tengo otro ángulo. ¿Sí? Entonces no me hace falta calcular la inversa de la tangente, de que no sé qué. No, cuando el punto está en un eje, supongamos, por ejemplo, el C, el que sigue, es 15i. Bueno, el 15i, ¿dónde estará? Estará por acá, qué sé yo. Bueno, acá tendrá que haber 15 divisiones. ¿Y el ángulo cuánto sería? Y sería 90, ¿sí? Porque sería este ángulo de acá, 90. ¿Y qué módulo sería? Y bueno, la distancia del 0 a ese punto. ¿Qué distancia? Y 15 va a tener. Porque está a 15 unidades para arriba. ¿Sí? Entonces el módulo para el C sería 15 y el ángulo sería 90. ¿Sí? Acá lo voy a poner con grados en el sistema que no me sirve, digamos, sexagesimal. Bueno, entonces, volviendo a este. Pero a mí no me gusta en grados centígrados, digamos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ese 0 dividido por 180 por pi. Bueno, pero 0 dividido 180 es 0. 0 multiplicado por pi es 0. O sea que el 0 se corresponde, el 0 en el sistema sexagesimal se corresponde con el 0 en el sistema radian, de radianes, ¿sí? ¿Por qué? Y porque es el 0, justamente. Entonces no tiene ángulo. Entonces, mi complejo z ya está, era re fácil este. Tengo que escribir 5, que es el módulo, o sea, esta fórmula, por el coseno de quién, vamos a ponerlo así, de 0 por pi, si quiero.
más i por seno de 0 por pi, que va a ser 0. Y ahí está. Ahí lo terminé. Así sería el b. Pero bueno, vamos a pensar rápido el c, ¿no? Bueno, es el 15i. ¿Dónde estará el 15i? Estará por acá. El módulo, ¿cuál será el módulo de sz? Bueno, va a ser 0 parte real más la parte imaginaria que es 15 al cuadrado, todo raíz cuadrada. Si se fijan, esto me da 0, así que me queda este, se me va con este, me queda 15. Claro, era lógico. El módulo de eso es la distancia al origen, es 15, bárbaro. ¿Y el ángulo cuánto es? Y es este, 90. Bueno, 90 grados, ¿sí? Sería tita. Pero yo lo quiero en radianes, 180 por pi. Bueno, 90 dividido 180, un medio. Entonces, mi ángulo es un medio de pi. Un medio pi. ¿Sí? Entonces, tengo mi módulo, tengo mi ángulo, tengo mi complejo escrito en forma trigonométrica. 15 por coseno de un medio de pi más i por seno de un medio de pi. Y ahí lo tengo en forma trigonométrica. Bueno, vamos a hacer el 11i. ¿Sí? Bueno, lo primero, lo vengo repitiendo, es ver en qué cuadrante estoy. Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. O sea, la parte real, ¿quién es? Menos raíz de 3 sobre 2. No sé cuánto es, pero no importa. Estará en esta parte negativa. Y la parte compleja, menos un medio. Así que los dos van a ser negativos. O sea que va a estar por acá. O sea que voy a estar en el tercer cuadrante. Entonces, si estoy en el tercer cuadrante, cuando analice el ángulo, me tengo que acordar que o sea, el ángulo que me daba era este pedacito de acá. Pero a mí no me interesa ese, sino que me interesa todo este más ese pedacito. O sea que el ángulo va a ser 180 más el ángulo que yo voy a sacar. Y el ángulo que yo voy a sacar, ¿cómo se saca? Siempre lo mismo. La inversa de la tangente de B sobre A. En positivos los dos, ¿sí? Bueno, entonces, esto está en el tercer cuadrante. Lo voy a escribir por acá. Tercero. Listo. Bueno, ahora pienso. Acá me quedó el del anterior. El módulo. ¿Cuánto es el módulo de ese complejo? Bueno, vamos a hacerlo. Raíz de 3 sobre 2. Se entiende que yo acá ponga el menos o no lo ponga, me va a dar exactamente lo mismo, ¿no? Lo voy a poner. Al cuadrado más un medio al cuadrado, todo raíz cuadrada. Bueno, sigo trabajando. Acá, ¿qué me quedará? Me quedará 3 cuartos. Más acá, ¿qué me quedará? Un cuarto. Raíz cuadrada. 3 cuartos más un cuarto, y bueno, resulta que era 1. Raíz cuadrada de 1, bueno, es 1. Bueno, entonces, listo. Mi módulo es 1. Perfecto. Ahora tengo que saber el angulito. ¿Cuánto es el
el ángulo de este complejo. Entonces, como estoy en el tercer cuadrante, mi θ era 180 más tangente a la menos 1 de B sobre A. Y ahora, otra pregunta interesante. ¿Por qué? ¿Por qué estamos usando estos grados y yo ya sé que no me sirven? Ese 180 lo podría escribir como pi. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a calcular acá esto, empieza a traerle problemas a ustedes con el uso de la calculadora. ¿Por qué? Porque si ustedes lo quieren trabajar en radianes, tienen que cambiar el modo de deg a rad. ¿Sí? Pero también pasa otra cosa, que eso no sería lo difícil, ¿no? Porque es cuestión de cambiarlo. Pero después, si ustedes quieren calcularlo en radian, tienen que andar pasando y a veces eso muchas veces trae problemas. Y además otra cosa, si yo les digo el ángulo 5,2, ¿y cuánto es el ángulo 5,2 en radianes? ¿Qué sé yo cuánto es? O sea, yo digo, bueno, no sé, yo les digo 0,90, 0,93 radianes. ¿No? ¿En dónde está eso? 0,93 pis. Digo, 0,93 pis. ¿Dónde está eso? Entonces ya es más difícil de ver, che, pará, por acá tengo el 0, por acá está pasando esto, pegó toda la vuelta. Entonces suele ser más difícil de ver. En cambio, si digo 180 grados, no cabe duda. No cabe duda. 180 es hasta acá y se termina la historia. Entonces, cuando ustedes calculan el ángulo este, les va a quedar en un ángulo que ustedes fácilmente se van a dar cuenta si realmente cayeron o no en el tercer cuadrante. Y entonces es como que me parece mejor calcularlo primero con el sistema normal de toda la vida, ustedes poder verificar si eso que calcularon está dentro de la lógica de donde ustedes dijeron que tenía que estar, y después lo pasen a radianes, a lo último lo pasen a radianes, ¿sí? O sea, vamos a trabajarlo todo normal y después a lo último lo pasamos, porque si no, uno se suele marear. Entonces, ¿lo pueden hacer directamente en radianes? Sí, tranquilamente, no hay ningún problema si lo trabajan en radianes, pero bueno, yo digo que estadísticamente suelen tener más errores, ¿sí? Y yo también me incluyo, yo también me mareo, entonces me parece más sencillo trabajarlo así y a lo último recién pasarlo. Bueno, entonces, listo, calculo, todo es sencillito, digamos, 180 más la tangente a la menos 1 de ¿quién? Bueno, B, ¿quién es B? Raíz de 3 sobre 2, pero yo digo el módulo. Bueno, entonces es raíz de 3 sobre 2 sobre A, pero es menos un medio A. Bueno, pero el módulo de A. Entonces no me interesan los signos. Acá estoy diciendo que no me interesan los signos. Por eso le pongo el módulo. ¿Sí? Bueno, entonces yo podría poner directamente todo este bicho en la calculadora, ¿no? O raíz de 3 sobre 2 dividido un medio, dividir, siempre recuerden que dividir es lo mismo que multiplicar por el invertido, digamos. O sea que acá yo podría a la división pensarla como una multiplicación al revés. O sea, esto vendría siendo el un medio dado vuelta. Pero ¿qué pasa? Acá veo clarito que este 2 se me va con este 2. Entonces, escribir todo eso es lo mismo que escribir raíz de 3 y nada más. Entonces, insisto, en la calculadora yo puedo meter ese bicho así como está. Más tangente a la menos 1 de raíz de 3. Sobre 1, pero sobre 1 no hace falta escribirlo. Entonces, fíjense que la calculadora la tengan en deg y hagan,
shift, tangente de eso y de raíz de 3 y les va a quedar 60. ¿Sí? Y entonces después 180 más 60 resulta que es 240. ¿Sí? Y 240, ¿dónde está? ¿Dónde está 240? Hasta acá tengo 90, hasta acá tengo 180, acá tengo 270 y esto es 240. Así que está en el tercer cuadrante. Entonces 240 es algo que, bueno, es probable que le haya pegado, digamos, al ángulo. ¿Sí? Entonces, ahora que ya lo tengo así, digo, bueno, sí, funciona, todo lindo. Lo que tengo que hacer, si lo quiero escribir en radianes, lo que voy a hacer es a ese 240 lo voy a dividir por 180 y lo voy a multiplicar por pi. ¿Sí? Entonces, esto me va a quedar 4 tercios de pi. Ese es mi angulito. Entonces acá voy a escribir 4 tercios de pi. Bueno, bárbaro. Entonces, yo a mi z ya tengo el módulo, que resulta que el módulo es 1. Y tengo el ángulo, 4 tercios de pi. Perfecto. Entonces lo escribo. Sería 1 por coseno de 4 tercios pi más i por seno de 4 tercios de pi. ¿Sí? Y ahí tengo mi complejo escrito en forma trigonométrica. Bueno, así pueden hacer todo el punto 11, ¿no? Y también, bueno, pueden hacer el 9 y el 10. 9, 10 y 11, digamos. La clase que viene, que será la última, vamos a hablar un poquito del punto 12. Por lo menos, ya que lo sé escribir de forma trigonométrica, poder hacer potencias y raíces, ¿sí? Pero bueno, eso lo vemos en la otra clase. Así que bueno, cortamos acá y nos vemos entonces la clase que viene.